Bien. Buenos días a todas. Muchas gracias por venir. Bueno, estamos haciendo un recorrido esta mañana todas juntas. Es mi placer agradecido presentar la jornada que hemos llamado La ciencia relatada. Tenemos unas cuantas vueltas al título de la jornada, queríamos decir contar la ciencia. Hemos pensado que la ciencia relatada podría dar cabida a lo que queremos hacer hoy y lo que queremos compartir con todas vosotras. Es un coloquio, una presentación del libro. Se trata de compartir entre todos los que estamos en la sala una mirada para comprender el mundo contemporáneo, que es uno de los lemas que utiliza Barlin, la editorial Barlin, en su presentación, en lo que cuentan ellos, explican lo que quieren ser como editorial. Es, por tanto, un placer dar la bienvenida a Alberto. La bienvenida y nuestro agradecimiento, porque son unas épocas muy estresadas para todos nosotros, para ellos también. Venimos de la celebración del Día del Libro, la Feria del Libro. Es un momento muy importante para los autores y los editores, en los que hay mucho trabajo de atención, de divulgación. Así que muchas gracias también a Sergio Villanueva. No sé cómo presentarte, sí, como actor, autor, académico, autor. Yo me llamo a veces autor, pero autor, dado la invitación, ¿no? Autor. Sí, bueno, Alberto ayer es editor, comisario de arte y también traductor, y desde 2017 dirige la editorial independiente Barlin Libros, una editorial, después hablaremos de ella, de referencia de manera exquisita. Licenciado en Historia por la Universidad de Valencia y máster en Ciencias Políticas por la Universiteit de Leiden, Países Bajos. Como autor ha publicado obras de autores tan diversos como Marc Maslower, Berta García Jaén, Roland Garnier, Hans Berggrub Chickeson, Alfonsina Storni, Michael Kimmel, Yael Tamir, Elena Coppola, Elaine Showalter, Timothy Garnash, John M. Polig, Robert Evan, entre otros muchos. Ya veis el catálogo. Fue comisario de la exposición Ruta Gráfica, el diseño del sonido de Valencia, en el IBAM de Valencia, y en su faceta como traductor ha traducido 4 libros del inglés al castellano y 3 del catalán al castellano. En 2018, su edición de Electroshock recibió el premio de la Generalitat Valenciana al libro mejor editado. En 2019 recibió el mismo galardón por el libro No Turista. Y en 2022, de nuevo, por su edición de Ruta Gráfica, el diseño del sonido de Valencia. Gracias, Alberto. Sergio se formó como actor en la Fundación Shakespeare de España, en la que nos hemos formado también algunos de los que estamos en esta, y en el Royal National Youth Theatre de Londres. Es licenciado en Dirección de Escena y Dramaturgia por la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia, y ha participado como actor en varios montajes de teatro. Vamos a destacar solo algunos de ellos. Por delante y por detrás, Michael Frayn, obra de referencia también para todos los que hemos estudiado teatro y literatura inglesa y nos hemos formado en esta formación. La Hostalera de Goldoni, Los cuadernos de Don Friolera y Comedias Bárbaras, ambas de Valle Inclán, La Tempestad de William Shakespeare, en la cual Vicente Monchón y yo participamos como editores y traductores. Fue nuestro pleasure. En series de televisión como Viento del Pueblo, Cuéntame, El Ministerio del Tiempo, Tarancón, Acacias, El Pueblo, La Ruta y otros TV movies. Quiero destacar fundamentalmente tu autoría de 6 novelas, varios poemarios, 6 novelas, varios poemarios, 16 textos teatrales y guiones cinematográficos.
última novela, Los adioses póstumos, ha sido publicada por Algaida, que es una editorial de Grupo Anaya, y varios de sus 15 textos teatrales han recibido premios y se representan a nivel nacional e internacional. De hecho, la razón por la que hemos invitado a Sergio es por sus obras, de las cuales hablará después. Tú has hecho 9 montajes teatrales y 3 cortometrajes, 3 documentales, 3 tascos y un primer largometraje, Los Comensales, que ganó el premio del público en la sección Zona Cine del Festival de Cine. Novedad me dice que prepara una tesis doctoral sobre tesis y literatura. Luego te hablaré de ella. Y colabora como columnista en el periódico. Bueno, pues como veis, invitados de lujo, a Elena, que está en la mesa, me vais a permitir que la presentemos después. En el turno que vamos a dedicar específicamente a la traducción está con nosotros y eso sí, le doy a Elena Vivancos Peñas las gracias por acompañarnos. ¿De qué queremos hablar en este primer? O sea, ¿qué os invito a compartir con nosotros en este primer momento? La idea es estamos aquí para hablar de formación de futuras traductoras, futuras editoras y de literatura, de divulgación y de ciencia. Queríamos por eso, como os digo, reunir autores, escritores, editores y traductores. Y mi primera pregunta para empezar sería, Alberto, que nos contestes un poco qué es Barlin, por qué Barlin, cuál es el impulso inicial y qué sabéis que hacéis. Claro. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias, Pilar, por la invitación. Encantado de estar aquí. Este público tan maravilloso. Y bueno, sobre la pregunta que es Barlin, situarla un poco en contexto. Barlin nace hace 9 años y unos meses. El año que viene, en marzo, haremos 10 años. Y es una editorial de no ficción, un catálogo que ya llevamos más de 30 títulos publicados, de no ficción dentro de un espectro amplio. Es decir, yo siempre digo, medio de broma, medio en serio, ¿no?, que salvo poesía y narrativa publico de todo lo demás. Entonces, esta etiqueta de no ficción, de editorial de no ficción, fue elegida ex proceso adrede en su momento, cuando lanzarme a la edición, precisamente por tener una connotación que creo que es mucho más amplia que el término más clásico de ensayo, ¿no? Porque de hecho también publicamos biografías, memorias, etcétera, etcétera. Y luego dentro del ensayo, obviamente dicho, hay muchas cosas que tienden mucho a lo literario, cosas que tenemos en catálogo también. Entonces, el término no ficción es mucho más maleable, mucho más amplio y precisamente por eso en 2017 empecé. Y digo empecé porque ahora somos gente, pero en su momento comencé la aventura de Barlin yo solo. Por eso decidí utilizar este término de no ficción. Dentro de esta etiqueta, que es la no ficción, y por lo que doy por hecho que estoy aquí, tenemos no una rama, sino varias ramas que están emparentadas de manera muy directa con la divulgación científica. Y aquí también es un término como muy amplio. Dentro de la divulgación propiamente dicha, tenemos cosas relacionadas con la naturaleza o nature writing, cosas relacionadas con la enfermedad, con los cuerpos, con la locura, que de hecho luego hablaremos de esto con Elena, tenemos oportunidad. Y luego tenemos cosas más ligadas a territorio, patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que tenemos un catálogo muy heterodoxo y muy amplio de intereses muy diversos. Y bueno, yo he traído aquí algunos ejemplos de libros que estamos trabajando, sobre todo en los últimos años, que buscan precisamente ahondar en relatar la ciencia, ¿no?, que son las jornadas que nos traen aquí. Por un lado, decía que tenemos una especialización, de hecho tenemos bastantes libros en catálogo ya, de libros sobre naturaleza.
Aquí tengo un buen ejemplo, por ejemplo, de Astrid Tyson, que es una autora noruega y es una bióloga profesora de la Universidad de Oslo. Tenemos 2 libros suyos en catálogo, tanto El tejido de la naturaleza, que es este, como El bosque, que es otro que sacamos un año después, que son traducciones directas del noruego. Traducciones de una traductora madrileña que se llama Ana Flecha, que si no la conocéis, buscadla. Aparte de traductora, bueno, veo gente asistiendo, ella es bastante mediática y es muy activa en redes. Ha estado con nosotros en el club de lectura. Vale. ¿Un mes? Sí. Qué bueno. Sí, qué bueno. Pues mira, el trabajo de traducción es de las pocas traductoras que hay del noruego. Es un lenguaje que no hay mucha variedad donde elegir a la hora de buscar traductores y tanto este como El bosque lo hicimos con Ana. Y lo he traído como ejemplo porque dentro de este relatar la ciencia es una faceta, es una rama más científica. Y hago así científica porque uno de los propósitos que buscamos en Barlin, aparte en este narrar la ciencia, uno de los propósitos que buscamos es que los libros sean, más allá de rigurosos, sean interesantes en cuanto al lenguaje y en cuanto a la manera de narrar las cosas, ¿no? Y para mí, junto con El bosque, o por ejemplo Historias del viento, que si queréis hablo de él también, es un muy buen ejemplo dentro de nuestro catálogo, porque son libros que aunan el rigor científico, académico, es una profesora, es una bióloga muy reputada, aúna eso con la belleza, ¿no? Que también para nosotros es muy importante buscar el fenómeno del estremecimiento en cierta manera, ¿no? O sea, las cosas, en este caso, pues este libro en concreto, son pequeñas anécdotas de 4 o 5 páginas cada una de ellas que te cuentan curiosidades, anécdotas sobre cómo funcionan los ecosistemas, cómo funcionan los océanos como ecosistema, los bosques, etcétera, etcétera, ¿no? Y Anne lo hace muy bonito, ¿no? Y a la vez, insisto, rigurosamente. Entonces, para nosotros es muy importante una de esas 2 patas a la hora de conformar nuestro catálogo y de buscar libros que publicar, ¿no? Y luego, dentro de esta línea de Nature Writing, he traído otro ejemplo, que es este de Raíces, un tratado filosófico sobre la naturaleza, de Kathleen Dean Moore, que es una también académica, en este caso norteamericana, que no estaba traducida todavía al castellano. Es el primer libro que se traduce, seguramente no, seguiremos traduciendo su obra en los próximos años. Y es otra pata dentro de este trabajo de narrar la ciencia, pero en este caso va más desde una primera persona, ¿no? Buscamos también que nuestro catálogo generar este estremecimiento y esta conexión. La palabra es conexión, la más adecuada para definir lo que quiero decir. Esta conexión directa en este caso con la naturaleza y cómo nos relacionamos con ella ahora en tiempos en los que vivimos crisis climática, etcétera, etcétera. Creo que es algo muy interesante de trabajar. He traído más ejemplos dentro de esta línea, por ejemplo, Historias del viento, de Ellen Viste, que es una meteoróloga también de una universidad noruega, ahora mismo no recuerdo cuál, y también es una traducción del noruego, en este caso de Alejandra Ramírez, que es una traductora mexicana, porque Ana no podía, tenía muchísimo trabajo, porque si no me habría encantado volver a repetir con Ana. Y va dentro también de esta línea de Nature Writing, de libros que nosotros apostamos a la hora de narrar esta ciencia desde un punto de vista, insisto, riguroso por un lado, científico, académico y tal, pero fuera del tono y el lenguaje que se suele usar en la edición académica, por decirlo de algún modo. Y para nosotros, eso es muy importante y también vital a la hora de sobrevivir, ¿no? Porque no somos una editorial académica stricto sensu, sino que somos una editorial comercial, por lo tanto, nuestros libros están enfocados al mercado. Después también, dentro de esta línea de narrar la ciencia, he decidido traer Contra el patrimonio, de Manu Martín, que es un historiador del arte, vive en Roma, es muy, muy, muy joven, de hecho es del año 98. Él vive en Roma y es investigador en temas de patrimonio. Y lo he traído como ejemplo, podría haber traído muchísimos más libros del catálogo, ¿no? Pero he traído Contra el patrimonio como ejemplo precisamente para ilustrar la idea de que también tenemos cosas críticas dentro del catálogo. O sea, lo voy a entrecomillar muchísimo, críticas con la academia. Es decir,
lo que hace Manu aquí es deconstruir el concepto de patrimonio, como, según él, como lo llama, religión civil, y entonces a raíz de esa deconstrucción se hace un planteamiento súper interesante que parte desde los primeros cristianos y como la iconoclasia, ¿no? La destrucción del arte de las religiones antiguas, desde ahí hasta la actualidad, para acabar llevando al activismo climático, climático y de otro tipo, pero principalmente climático en museos, ¿no? El famoso bote de tomate en la Gioconda, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cierta manera, no es que sea una defensa de este activismo, sino que es una defensa del concepto de patrimonio y lo que entendemos por él socialmente. Entonces, este sería un buen ejemplo de otra de las ramas que tenemos de narrar la ciencia, ¿no? En este caso, más ligado a cuestiones de actualidad, historia, patrimonio, etcétera, etcétera. Y otra de las ramas que trabajamos muchísimo en Barling, aquí traigo dos buenos ejemplos de los que mejor puede hablar y luego le daremos paso, es Elena. Son Cuerpos de cristal de la autora británica Caroline Crampton y El mar de las mujeres de Lin Shu, ¿no? Son, en este caso, dos libros que hablan de la enfermedad, por un lado, del concepto social de lo que se entiende por enfermedad y, obviamente, sobre todo en El mar de las mujeres, de cómo este concepto está atravesado o ha estado atravesado, sí, atravesado, pero de otra manera distinta, como se narra en el libro, por el patriarcado, ¿no? Entonces, digamos que en varios libros lo que buscamos, a modo de resumen y por concluir la pregunta, es, en cierta manera, buscamos la divulgación, alta divulgación, que es algo como muy pomposo, pero creo que es como mejor se puede definir, rigurosa, científica, académica, pero a la vez que no descuide un lado que es fundamental a la hora de que los libros lleguen a un público cuanto más amplio mejor y que llegue a interesarse por ellos, bello, ¿no? Que desde el estremecimiento, la belleza, pues no se queden solo entre las paredes de la academia o que trasciendan mucho más allá y que lleguen a un público lo más amplio posible. Ese estremecimiento que está vinculado al valor estético en el sentido filosófico, claro, ¿no? La belleza o el input que conmueve y que provoca respuestas, sea la que fuera, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos, tanto mi compañera Lucía en la editorial como yo, que un libro puede ser muy, muy, muy riguroso y muy interesante para especialistas, pero si el lenguaje y el tono no acompañan, no vamos a apostar por él. Entonces, muchas veces, esto es una pequeña broma, pero no tan broma, tenemos varios títulos en catálogo que los hemos desacademizado. Hay varios títulos en catálogo que han sido propuestas de tesis doctorales que nos han llegado, las hemos leído, hemos dicho, hostia, qué interesante es esto, ¿no? Pero a la vez esto hay que desacademizar, es decir, hay que bajarlo no en cuanto al nivel, sino en cuanto al lenguaje, la manera de expresar las ideas. Y, por ejemplo, como editor, algo que estoy muy, muy, muy empeñado en este trabajo de desacademización, es decir, de hacer un libro, de bajarlo de las paredes de la academia para llevarlo al mercado, por decirlo de algún modo, y que llegue a librerías y llegue y se lo compre y se interese por él. Para mí es, en este trabajo de desacademización, insisto, es muy importante que aparezca la figura del idioma. Y eso es algo que en muchos de nuestros libros está presente, ¿no? Nos llega una tesis, parece súper interesante todo lo que se plantea en ella y todo lo que se ha trabajado y todas las ideas que ella contiene. Y yo cuando me siento con la autora o el autor, digo, vale, vamos a trabajar, es muy interesante, esto lo vamos a mantener, esto lo vamos a mantener. Y luego aquí lo que tiene que aparecer es tu yo. Que yo supongo no, porque yo también he estado en un académico, que es así, que lo han repelado lo máximo posible para que parezca lo más objetivo posible, que tiene una función y tiene una explicación totalmente lógica, ¿no? Pero a la hora de lanzar un libro al mercado, para mí es muy importante que estés tú presente, que expliques por qué estás haciendo eso y desde dónde y cuál es tu motivación y etcétera, etcétera.
Entonces, eso es un trabajo que a nivel de edición solemos hacer mucho en Barlin y que creo que bastante bien. Eso es muy interesante. El viernes pasado estamos en la defensa de la tesis doctoral, que digo estábamos porque el profesor Montal también estaba, y era una tesis que salía de los cánones de lo que es el género visual, tesis doctorales, y por lo tanto lo que estaba presente era la mirada y el yo del autor de esa tesis. En la academia, por decirlo de alguna manera, una de las cosas que desde el crítico que hacemos no quiero decirlo adecuadamente. La producción científica desde donde estamos necesariamente tiene que cumplir con unos cánones, con unas formas y adecuarse a unas determinadas cosas. Eso está muy bien, eso hay que hacerlo, perfecto. Pero además, yo estoy completamente de acuerdo contigo que esta producción científica no puede ni olvidar, ni dejar de lado, ni dejar de criticar de otra manera. Muchas veces estas formas de trabajo, de investigar, de escribir, constriñen y no nos dejan espacio ni posturas, no nos dejan espacio para romper posturas, para aparecer, para discrepar, para dibujar. No se nos permite, según qué recorridos retóricos hacerlo. Entonces, me parece interesantísimo, necesario, y es lo que nosotros también tenemos que ver, que a veces estamos atrapados en una de las discusiones que teníamos en la defensa de esa tesis, o sea, uno de los aspectos que a mí me gustaba, que yo quise poner en eso, que se había escapado de una postura y nos había mostrado todo el conocimiento profundísimo que tenía del autor para mostrarnos su aproximación y su manera de entrar. Yo cuando digo esto y más estando donde estoy, y no lo planteo como una crítica, sino yo explico lo que hacemos en Barlin, ¿no? Y de hecho, yo muchas veces me fijo en catálogos de editoriales universitarias porque yo ahí no me meto, no sé muy bien cómo funciona la edición universitaria, pero desde luego yo sé que hay cosas brutales, interesantísimas, trabajos exquisitos, maravillosos, pero que no llegan a las librerías y no llegan al lector fuera de las paredes. Entonces, para mí eso es una mina, como editor comercial. Sí, claro. Entonces, yo muchas veces me pongo en contacto con profesores universitarios, con gente que trabaja en la academia, y digo, oye, es que me he leído esto tuyo, interesado por esto y me parece increíble. Entonces, me gustaría que lo adaptáramos o que me hicieras un trabajo, porque en Barlin también hacemos mucho encargo. He traído ejemplos de libros que son traducciones, precisamente porque esto es un grado de traducción, pero también tenemos mucho libro por encargo. Y esa parte de mi trabajo a mí me encanta, ¿no? Esa búsqueda de voces que dentro de la institución de la academia funcionan, y yo no para nada criticarla, pero para la academia también, pero para mí como editor comercial supone una mina absoluta, y tengo bastantes ejemplos en el catálogo de gente que es profesora en la uni y tal y cual, y que cuando yo les he planteado esto, al principio han entrado con muchísimo miedo a la hora de empezar a escribir y tal, y luego me dicen, es que he disfrutado muchísimo. He disfrutado muchísimo porque podía hacer lo que quisiera, ¿no? La propia Berta García Faed, que viene de la Universidad de Estados Unidos, Raquel Cobo también, es, bueno, tenemos muchos... Sí, pero fíjate como experiencia como lectora de nuestros libros, como a mí también nos pasa lo mismo, es decir, ese título, cada solapa, profe, universitaria, estoy hablando de números, es que siempre no recordar los títulos, de la memoria. El de Esther López Barceló, que es maravilloso. Me interesaba y dices, tengo ganas de seguir leyendo su academia. Es lectura porque me interesa el tema. Y claro, la lectura es preciosa. Además, preciosa, es completamente. Exacto.
es un ejemplo perfecto también desde el punto de vista del lector. Me interesa el tema, quiero saber qué ha dicho esta persona, porque sé que ha tratado el tema con rigor y con seriedad, pero ahora estoy tranquilamente, quiero hacer lectura permitirme que lo diga así, de sofá. Y entonces es perfecto ese encuentro con aquello que estás buscando y en el momento en el que te lo permite. O sea, sí. Esa colección que no sé si tenéis en mente gráficamente, no te he traído ningún ejemplo. O sea, yo siempre digo que lo que hacemos en los libros grandes, que son estos, los ejemplos que he traído son de libros grandes del catálogo, grandes físicamente, pero también en cuanto a extensión, son más. La colección del arte de... Sí, eso se puede enseñar, es muy fácil. Porque igual, conforme lo veáis, incluso tenéis alguno en casa, es un compendio, es un resumen de todo lo que buscamos tratar en libros grandes, insisto, estas comillas. Son pequeños resúmenes de lo que está contenido en lo que hacemos aquí, ¿no? En estos libros más extensos. Y funciona muy bien, porque son pequeñas aproximaciones a temas específicos que obviamente a un especialista en el tema le va a quedar cortísimo, pero que no es la función para nada. Bueno, se va a quedar cortísimo, depende del título, porque hay libros en sí, el del arte de entender las palabras de Berta García Fael, por ejemplo, es una referencia dentro de su campo, es Premio Nacional de Poesía. Pero bueno, en general la idea no es la de profundizar demasiado en un tema o en un campo, sino la de que sirva como aproximación y como estímulo para generar el interés en algo. En este caso en concreto, el que me has mencionado, el de Esther López Barceló, es sobre memoria histórica. Y el libro está estructurado a través de objetos. Son objetos, en la cubierta hay unos zapatos de tacón encontrados en una fosa de Paterna de la Guerra Civil, y a raíz de este objeto en concreto, pues ella traza una búsqueda, va hacia atrás y crea un hilo desde ese momento hasta el presente, ¿no? Entonces es una manera muy interesante de plantearlo. Luego también hay un lenguaje secreto de las mujeres, ¿no? Esto fue un hallazgo por parte de Esther y lo trata maravillosamente, que era un código secreto que compartían varias mujeres encarceladas en la posguerra en España, en el que compartían un lenguaje a la hora de coser, o sea, de coser, no, de tejer, perdón. Y entonces, según cómo estuviera hecho el punto, era una vez. Entonces se pasaban mensajes entre cárceles con estas telas, estos tejidos, ¿no? Y entonces ellas tenían una libreta. Tenemos acceso ahora mismo a la libreta donde están los códigos A, B, no sé qué, es indescifrable porque todas estas señoras han muerto y es un lenguaje que se va a recuperar, salvo milagro. Pero bueno, digamos que este en concreto es un muy buen ejemplo de lo que busca o lo que pretende esa colección, ¿no? Que es generar el interés de una manera breve, sencilla, en temas concretos. En este caso, pues cuestiones relacionadas con memoria histórica y con reflexión sobre la memoria, etcétera, etcétera, en España. Gracias. Sergio, vamos un pequeño giro porque queríamos que nos contases cómo habías utilizado la ciencia precisamente para hacer ficción. Es decir, cómo está presente o cómo ha estado la ciencia presente en la ficción que tú has escrito, que es otro ángulo para entrar. Sí, concretamente Ondas Gravitacionales es una obra de teatro que tiene un recorrido. Primero sucedió en Rusafa Escénica, es un festival de teatro que tiene dos bloques, unos se llaman bosques y otros viveros. Y los bosques son para obras de a partir de una hora, convencional, y los viveros son de duración más corta. Entonces yo tuve un ejercicio que ahora explico por qué me vino todo esto, y a partir de lo que vi con el público, luego viendo cómo respiraban el texto y tal, elaboré la obra más larga, con una duración de 1 hora y cuarto, con la que estuvimos en Madrid,
en el Talía, en Valencia y en alguna otra localidad. Ondas gravitacionales surge, pues como a veces sucede una idea que es un germen que es muy poderoso, a veces es una imagen, es un hecho, es un asunto que te provoca decir, me tengo que poner a escribir. Entonces, a mí me comentó un amigo que es catedrático en la Politécnica, en Valencia, algo que le había pasado, un amigo del colegio. Y es que me dice, el otro día estoy en mi despacho y me vino Quique, no voy a decir apellido, digo, hostia, Quique, tío, te vino a tu despacho, Quique. Quique era otro compañero del colegio, pero era el que le provocaba bullying a este profesor. Bullying, pero era como constante, a mí también, pero bueno. Al que más es justo a Pedro, a este amigo mío. Digo, ¿qué te ha dicho? O sea, ¿cómo que aparece en tu despacho? Y entonces me dijo su hijo pues, que quería estudiar justo en la facultad donde él es profesor. Entonces se armó de quitarle peso a lo que vivieron en el cole y fue a verle. Y entonces este Quique actualmente tiene un cargo político. Y entonces a mí todo eso me lo estaba contando y digo, mira, estoy leyendo por gusto, estaba leyendo mucho a Jung, a sus sincronías, pero también había visto varios documentales sobre la física cuántica que me estallaron en la cabeza y también me puse a leer un poco, pero como lector gustoso, pero nada vinculado a estoy investigando sobre el tema. Entonces me empezó a contar que fue a decirle, mira, vaya, mi chico ya terminó el colegio, quiere estudiar aquí, como tú eres el profesor aquí, pues de aquello del colegio no ningún. ¿No? Recuerdo así, estaba todo bien, ¿no? Y esto te ha contado aquí, tío. O sea, la palabra, que no estamos en un ámbito, pero el cabrón ha ido a ti a decirte que viene tú y decirte que aquello que te hacía en el cole, que tampoco era nada. Y entonces yo empecé a no parar de pensar en la posibilidad de aunar lo que yo estaba leyendo con respecto a la física cuántica y llevarlo a lo emocional. Ver que se le presenta, me dijo, es que luego vino su hijo y es igual que el padre cuando era joven. Y entonces dije, es como un fotón que en el futuro también aparece exacto, ¿no? Y entonces en medio de lo cual está este profesor y dije, tengo que escribir, y sabía que era una obra de teatro. A veces que digo, no, esto es material para una novela o esto era una obra de teatro. Y entonces supe que era una comedia, con lo que se puede manejar comedia con un tema tan bestia como el bullying, pero cogiendo esta técnica que Ionesco empleaba, enamorado, fascinado y enloquecido con palabras que para él en un momento determinado no tenían sentido, pero él sabía que tenían un sentido, o un sinsentido que generara un sentido. A él le pasó con un manual básico de inglés, cuando yo que quería estudiar inglés, pues empezó con un manual y esas frases simples de inicio de inglés que no dicen nada, para él sabía que había un universo en me llamo Henry, tú te llamas Peter. Esto tiene un sentido cósmico, ¿no? Para él empezó a utilizar todo esto y entonces yo quise aplicar un poco con lo que me estaba contando como anécdota. Me vi que si es un profesor, él sí que tiene que manejar la física cuántica y volverse loco a establecer, ese era el punto de comedia, ver a ese hombre que nunca había abandonado un aula y se dio cuenta ese día por miedo. Miedo a que si salía al recreo me pegaba tu padre, me quedé quizás por miedo siempre vinculado a las aulas, a no salir. De hecho, es verano y él está sin salir de la facultad. No, es que tengo muchas cosas que hacer, pero su excusa es no salgo. Y él se da cuenta que es por el miedo. Y entonces ahora a mí vuelve y dice, pero yo no soy maltratador. Dice, ya, pero es que igual esto es una oportunidad para... Y ahí empieza algo que no voy a hacer spoiler, pero que su lenguaje para tratar de explicarle al hijo lo que le está pasando, al hijo de su amigo o al compañero, yo lo hago con resortes que hablan de esa acción que puede tener un fotón ahora, pero que de repente en el futuro también está pasando en ese momento, ¿no? Y entonces había muchos
momentos, párrafos científicos puramente, que él, totalmente enajenado por el hallazgo de ver al padre en la figura del hijo, explicaba. Sorpresa que tiene él es que el hijo ya es un avanzado, no está esperando entrar en la facultad para... Él, como aficionado, que era mi posicionamiento, también le explica. Entonces, a mí me sirvió para seguir fascinándome con el tema, el de las sincronías, el de que creo mucho en eso, y creo mucho en eso que he visto en los documentales. Me estalló la cabeza porque dije, conecto, creo en todo esto. Pero yo no podría explicarlo de la manera que lo hace ese profesor. El profesor me generó un vínculo con Ionesco. Al final aparecía como si fuera el Doc Brown de Regreso al Futuro. No sé si habéis visto la película, pero cuando el tío se pone fascinado, baboso de lo gusto que está explicando que sí, su eureka, ¿no? Lo de el viaje en el tiempo es posible. Pues esto es posible. Tú estás aquí porque tu padre me dio de leches en ese momento. Entonces, todo esto yo con toda la fascinación, y luego ya me tocó dirigirle, él lo entendió cuando le dije el Doc Brown, los eurekas del Doc Brown. Y tuve una experiencia muy chula que no me la esperaba, y es que en los pases ante el público, lo comentaba con mis compañeros, hubo un día que la gente se reía en lugares donde de normal no se reía la gente. Y dije, ¿por qué salir aquí? Entonces, luego hablé con los actores, oye, le dije a José, que hacía de profesor, digo, ¿os habéis dado cuenta que estaban riendo en momentos? Y dice, sí, es que no te lo he dicho, han venido mis amigos que son profesores de física cuántica, además, hay algunos de física cuántica muy potentes, digo, ¿cómo no me dices esto? Dice, no te quiero decir nada, pero digo, así buenísimo, digo, ¿y qué te han dicho? Dice, no, que ahora los conoces, digo, vale, digo, ¿y qué? Dice, no, nos hemos partido de risa porque es que está muy bien empleado. Porque digo, vale, yo iba cogiendo, evidentemente, explicaciones de esta cosa del antes y el después y que está conectado y tal, y lo habías conectado muy bien con lo que le estaba pasando a ese personaje, ¿no? Entonces, no creo que mi obra haya sido para divulgar, no creo que la cuestión científica, pero sí, porque yo también cuando escribo trato de acabar creando aquello que me gustaría a mí leer o ver. Cuando es un guión para... Entonces, yo como espectador me han llegado muchos temas científicos, voy a decir así ya que estamos aquí, de otros temas también, sociales, políticos, emocionales, pero sobre todo el científico me ha llegado a generar mucho interés desde una película, desde una novela, y que seguramente desde un libro académico sobre el tema, igual, si me he leído alguno, pues, pero no me hubiera tocado tanto, a lo mejor porque lo emocional, y habéis abierto aquí una brecha que ya hablaremos tú y yo más adelante, porque me parece súper interesante lo que has planteado aquí, en un lugar que es la academia. Yo también defiendo que lo emocional, lo particular que traiga uno de su biografía emocional con respecto a un tema, sí que en alguna medida tendría que entrar. Entonces, me alegro que hayas defendido a ese chico en esa exposición de tesis, porque también coincido con, quizás porque me dedico al teatro, que no podemos apartarnos de lo emocional. Y yo en lo que traigo es que era una obra de teatro. No sé si alguien, por haberla visto, ha querido estudiar eso, pero conozco el valor que tiene la ficción. No sé si habéis visto Matar a un ruiseñor, que es una película maravillosa a partir de una maravillosa novela, que provocó que en aquella época estallaran las demandas de las facultades de Derecho en Estados Unidos, porque todo el mundo quería ser Atticus y vivir ese momento de justicia. Luego pasa que los valores son como son y saltamos al año 87 y todo el mundo quiere entrar en económicas porque ha visto en Wall Street. Y Michael Douglas, a todo el mundo que le paraba decía, pero si soy el malo, no me digas que por usted me he metido en económicas, quiero ser economista por usted, diga, pero que yo soy el malo. O sea, que no sé qué se entendió de la película, lo de los valores, ¿no? También hay que cuidar. Yo no sé si... Christopher Nolan es un muy buen ejemplo, ¿no? Sí, Christopher Nolan lo estábamos comentando, sí, que a mí me encanta, pero sobre todo porque me tiene muy fascinado bueno, todo. Lo operístico, es el arte total, este hombre lo maneja y estoy loco con todo, la estética, la guión, todo, está súper cuidado, pero cuando toca la ciencia,
yo me quedo muy fascinado. Hay una película, lo estábamos comentando, que se llama Tenet, que hay 2 o 3 momentos que a mí me rompe como espectador, también me gusta ver lo que se plantea científicamente y digo, a ver si se cumple. Hay 2 o 3 momentos que digo, creo que le está saltando su propia ley. Pero bueno, es tan increíble la película que no pasa en Regreso al Futuro, que ya sabemos que hasta el momento, es ciencia ficción, hasta el momento lo de saltar a ver a tus padres de joven. Pero, ¿cómo lo explica? ¿Cómo está al servicio de la narrativa? ¿Cómo está manejando los arquetipos? Y cómo coloca la ciencia en esa película es perfecto. O sea, no hay ni un solo espectador que no sepa, ostras, el problema que va a ser si no hace que sus padres se besen, porque si no se generará una línea espaciotemporal distinta, eso provocará que no nazcas tú. Dices, ¿cómo? Claro, te está explicando un científico, alguien que no sabe de ciencia, como no hagas lo que te estoy diciendo. Y es maravilloso. Yo creo que la ficción es necesaria, por muchas cosas, pero a nivel científico también, ¿por qué no? Sí, de todas maneras yo me quedo con esto de que te apropias de las palabras de otros para hacer comillas. Sí. Esto lo podemos hacer en el teatro. Sí, en el teatro, porque en el teatro tú puedes luego decir, como no es naturalismo, ahora voy a hacer un código, pues eso, de teatro del absurdo o una línea de teatro del absurdo. Entonces, te puedes permitir. En el teatro te puedes permitir. Eso es un mundo muy, muy guay porque te puedes permitir. El cine no. Tú ves Oppenheimer y tienes que, a ver, ¿de qué me estás hablando? No puede uno hablar por hablar de cómo se construyó esa bomba. Pero si fuera teatro, igual sí. Si alguien hiciera un Oppenheimer en teatro, igual estaríamos escuchando cosas que nos harían reír, pero que entrarías en la convención por el código, ¿no? En cualquier caso, sí que me parece bien interesante. Vuelvo a esta apropiación de las palabras de otros para colocarlas en otro contexto y, por lo tanto, el hecho de haberlas colocado en otro contexto la rellena de un contenido que antes no tenían o que eran diferentes. Eso es una de las cosas que más hemos trabajado en clase, ellas lo saben. La traducción es ese territorio lineal en el que estamos viendo cómo otros se han apropiado de las palabras de otros para darlas de un contenido y nosotras tenemos que colocarnos en ese territorio en el que no podemos dotarlas del contenido que estamos viendo, sino que tenemos que colocarlas para que otros las rellenen de contenidos a su vez, ¿no? Y es un poco lo interesante, lo que yo subrayaría de esta utilización. Nosotros el año que viene, el 27 del primer semestre, sacamos una traducción de un libro sobre traducción de una académica canadiense, Sherry Simon. Translation, ¿lo conocéis? Sí. Ok, vale, que está muy pública. Que habla precisamente un poco de esta idea que acabas de decir. Aplicada, difícil explicar. O extraño explicar, aunque a lo mejor aquí es el público adecuado para esto, pero aplicada a los lugares, a los sitios, la opción de los sitios. Translation site se llama. O sea, este lo vamos a sacar en febrero o marzo del 27. Pues tendremos que volver a invitar para que nos lo contéis, ¿eh? Pues lo que Interesante. Entonces, me imagino que tenéis ganas de preguntar Sí, cosas sí, y de iba a comentar y de decir. Estas son cosas que hemos hablado en estas sesiones que hemos tenido. Preguntad o donde queráis. Sin miedo. la primera es la más difícil. Sí. Por la recepción del estudiantado, que ha sido como directora de Madrid, ese catálogo que se hacía. Y estoy muy de acuerdo, me ha fascinado también esta idea, porque yo conocía, no había pensado en esa capacidad de transferencia que yo creo que está en el germen, en el ADN, sentido, textos que sean rigurosos en el contenido, pero que estéticamente y que no estén redactados de una forma que te pueda traspasar y que esa idea que tenéis de
que has comentado como editor de encargar, incluso de encargar a gente que está en el estudio académico, de investigación, como tal, que hagan un texto transferido, ¿no? Transferido a esa otra forma de contar. Y efectivamente, cuando estaba hablando Sergio, me venían a la cabeza muchas películas o novelas en las que me había pasado eso, que algo científico, realmente bien explicado, estaba ahí y me había hecho interesarme por algo, sobre todo cuando somos las médicas, que me ha hecho interesarme por algo que estaba como parte de una ficción, pero que conectaba muy bien con la historia y con la forma de trasladar el concepto científico, la ciencia relatada, ¿no? a la comprensión y al disfrute. Disfrute lector por una parte intelectual. ¿no? O sea, que me ha encantado las sesiones. O sea, de hecho, digo la pregunta, la verdad. Y lo de Sergio Simon ya han matado. O sea, Es una primicia. Sí, sí. Lo sabe la traductora que está trabajando en el libro y ahora vosotros. Yo os voy a lanzar una pregunta a vosotras. O sea, primero vosotras y... Yo quería comentar que me da mucha curiosidad cómo funciona trasladar conceptos de la física cuántica al teatro, metiéndolos en una historia así tan, pues, no sé, común y social, de una manera en la que lo pueda entender el público, todos los conceptos esos de física, cómo se trasladan para que la audiencia que no es especializada lo reciban bien. Vale, pues te cuento. Evidentemente no han quedado en un café o no están dando un paseo. El chico es que, por sinopsis, decirte un poco, el chico es que por negligencia o no se ha apuntado cuando toca, cuando acaba el colegio, no se ha matriculado. Entonces, en mi obra, el cargo político que tiene esta persona real, yo lo he llevado a presidente del gobierno. Se le presenta al presidente del gobierno a este profesor que ni siquiera en verano sale de su despacho o de su aula, y tanto en el despacho como en el aula tienen pizarras. Entonces, el chico llega, toda la facultad, menos el Bedel, me puse yo, está, su despacho incluso está como en un sótano, y el tío llega y cuando el otro lo ve, igual que el padre, que ya se lo dice luego al final. O sea, tú ves que cada vez que estás explicando algo, le ves, se queda como en shock, y el tío se queda como mirando hacia atrás, ¿qué ha pasado? Al final le explica, es que tienes la misma cara que tu padre. Entonces, cuando se genera un pedazo de giro en la obra es cuando él entiende que la vida, el cosmos, le ha generado la ocasión de romper por fin con este miedo, con esta cosa que le tiene atrapado, y es vengarse. Una venganza cuántica. Él lo entiende como una venganza cuántica. El alumno que iba a dejar los papeles, su matriculación y tal, para que él lo meta en administración en esta última etapa, en septiembre y tal, dice, no, de aquí no sales. O sea, tú eres tu padre y yo me voy a vengar, ¿no? Entonces ahí empieza una especie de duelo donde resulta que él le explica por qué se va a vengar, apoyándose en la pizarra. Tú tienes la misma cara que tu padre. ¿Y sabes por qué la tienes? Porque tal y como dice, y entonces me voy, ¿vale? Me voy a un autor que dice que si algo es igual a no sé qué es, entonces que estamos ante lo mismo, ¿no? Y todo esto que está contando, hay un momento que hay un duelo muy absurdo, pero que sorprende al profesor. Ese alumno dice, no, usted no tiene razón ahí. Y coge la tiza. Dice, porque como tal y como dice, ¿tú a mí lees esto? Dice, sí, no vas a esperar a la facultad. Dice, no, a mí me gusta esto. Pero también digo en la obra, no empecé leyendo ciencia, empecé con Stanislaw Lem, empecé con mis autores Ray Bradbury y tal. O sea, yo también hago un apunte en la obra de que hasta un profesor que de niño esos libros le protegieron, se fueron un refugio, que no quería enfrentarse a la vida porque es que se iba a encontrar con Quique que le iba a dar. Entonces, esos libros le generan ser científico. O sea, y luego también descubre que el chaval no tiene nada que ver con el padre. Entonces dice, no puede ser, si la fórmula pone, porque él ha estado calculando. Pero dice, no, porque el tío se le rompe. O sea, ¿la ciencia es exacta o no?
¿no? Usted tenía pensaba que no soy con mi padre, no, mi padre a mí también me pegaba. Entonces es cuando entra un vínculo fraterno, filial, ¿no? O paterno-filial, quiero decir, entre los dos. Y entonces es como una locura. Todo lo que estoy planteando va girando a minutos y todos los apoyos o explicaciones que da tanto el alumno como el profesor sí que me remito a cosas que son dichas a nivel académico, pero que me sirven para que alguien pudiera, con una explicación académica, generar el símil de lo que están viviendo. Por ejemplo, luego tengo otra obra que no se ha estrenado todavía, por leer a Jung y descubrir que tuvo su roce, su pasión y luego su roce con Freud, que fue como su maestro. Me generó también la posibilidad de volver a usar las mismas herramientas, de traducir lo académico a escena con una pareja de psicoanalistas que van saltando en el tiempo por recuerdos, porque están a punto de romper y tal, ya llevan años juntos, y se conocieron en un espacio, yo lo pongo en una zona del Parque del Retiro que hay como una biblioteca que llaman, que es para dejar libros. Entonces ellos coinciden así se conocieron cuando van saltando en el tiempo. Son psicoanalistas, o sea, estudiaron lo mismo, pero se conocen ahí. Uno dejando los libros de Jung, no le interesan, y otra dejando los libros de Freud, no le interesan. Entonces, bueno, como que quise generar que ambos tienen mucha conexión, lo que pasa es que son muy de la escuela de Jung uno y muy de la escuela de Freud otra, o al revés, no me acuerdo ahora mismo. Y esto hace que, bueno, se casan, tienen un gabinete juntos, pues que repartimos el gabinete, el pro-Jung por un lado y tal. Y entonces cuando ya empiezan también las discusiones, voy pillando de cosas que generaron discusiones entre Jung y Freud para aplicarlas a ellos. Entonces yo mismo me estaba riendo mucho de lo que hablaban, ¿no? De cómo lo decían las cosas. Y sí, yo quería preguntaros, y no sé si es ahí de lo que estoy diciendo, y os lo lanzo. Yo como actor vivo aquello, a mí me gusta mucho desaparecer. Yo, Sergio, desaparecer. Me encanta si puedo, si la profesión me lo permite, ¿no? O una obra de teatro en concreto, o una película, desaparecer, meterme en el personaje o el personaje que me inunde. Pero luego también es cierto que hay mucha gente que entiende que, por ejemplo, para hacer un personaje histórico, pues tiene que traducir a ese personaje yo como cuerpo y alma y verbo sin dejar de colocar un poco de mi personalidad. Pues claro, es un territorio también que imagino que como traductor también a lo mejor os lo planteáis. Hay algo de autoría, imagino, ¿no? O sea, no decir, no, simplemente me convierto en el autor si estuvieran escribiendo en castellano. Me imagino que habrá algo de vuestro ser humano, de vuestra emoción, de vuestra alma, de vuestro corazón, sin desvirtuar el trabajo, pero colocando una diferenciación que no es lo mismo, me imagino, que lo traduzcas tú o que lo traduzcas tú dentro de 20 años. Pero yo creo que ese es el territorio que, por ejemplo, no es lo mismo un Picasso que lo hicieran o se quieran en el cine o el Picasso de Anthony Hopkins. O Al Pacino no suele hacer personajes históricos, pero bueno, para mí es un personaje histórico, aunque sea ficción. El Mercader de Venecia, yo me vuelvo loco cada vez que lo vuelvo, pero es Al Pacino. O sea, no me voy a llamar, que la gente está esperando ver Al Pacino, ¿no? Entonces, en el mundo de la traducción me imagino que sucederá algo parecido, ¿no? Y en vuestro ámbito también, la personalidad de la traductora o del traductor. El alma, la poesía, la poética del traductor. Ahora os pregunto. Hay mucho que decir. Eso es una pregunta perfecta para Elena, precisamente porque estos dos libros, de los que no he hablado mucho antes, precisamente para darle espacio a ella, para las mujeres, de Sue Walter y El cuerpo de cristal, de Carmen Carmen, son traducciones de Elena. No sé, hablan sobre la traducción del traductor. A mí me gustaría, ya que os dan la oportunidad de poder acercaros a la profesión de la edición, de la traducción tan de cerca, realmente me gustaría que esto se pudiera convertir, si es posible, si el formato lo permite, como en un diálogo, más que en yo contándoos
qué tal la experiencia, que sí, pero os están dando esta oportunidad y yo me estaba acordando porque yo terminé la carrera en 2016, hace casi 10 años. Y en ese momento, bueno, yo la estudié en Murcia, no sé qué tal era aquí en Castellón, pero en ese momento no me dieron clases de edición de textos, no me dieron clases de corrección de textos, las asignaturas estaban todas como muy parceladas, ¿no? Era traducción científica, traducción literaria. Y precisamente el catálogo de Barling, los 2 ensayos que yo he traducido con ellos, son textos que son ensayos, pero tienen una parte muy literaria, que era lo que hablaba Alberto. La presencia del yo. La presencia del yo, y eso sobre todo se ve en Cuerpos de Cristal. Entonces, sí que me gustaría que pudiéramos enfocar en mi aportación al coloquio, a la charla de hoy, un poco en base a vuestras dudas, preguntas, necesidades. Si queréis que hablemos de cuánta presencia tiene que haber en el texto del traductor, cómo hay que dejar la voz de la escritora, en este caso, hablar, no sé. Si os parece, como no hemos presentado antes a Elena, vamos a presentar a Elena. Bueno, Elena Vivancos Peña es graduada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Murcia y cuenta con un máster en Traducción y Nuevas Tecnologías. También se ha formado como correctora profesional y ha realizado un curso de traducción literaria. Ha desarrollado su trayectoria profesional como docente de inglés y como traductora técnica del inglés al español en un centro tecnológico, donde ha tenido la oportunidad de traducir materiales didácticos relacionados con la economía circular, el envejecimiento activo, la domótica y la fabricación aditiva, entre otros campos. Asimismo, ha realizado la traducción de 2 obras, que las que tenemos aquí, para Barling, El mal de las mujeres y Cuerpos de Cristal, y actualmente continúa ampliando su formación en el ámbito de la didáctica de la lengua castellana y su literatura, que compagina con su labor de traductora. Yo creo que es una oportunidad fantástica, como dice Elena, como dice Alberto, de tener este diálogo, que no sea solo una exposición y que os aprovechéis de esta experiencia de primera mano que no podemos trasladar al aula. Yo me quedé un poco y quería recoger, y a partir de aquí empezamos a debatir, esa simbiosis, ¿no? Eso que está en la esencia de Barling, que es esa conjunción entre rigor, pero ese yo, me ha gustado mucho lo que has comentado, Alberto, de desacademizarlo, ¿no? Para poder llegar al público, porque eso es un poco lo que también en esta carrera tenemos los itinerarios de especialidad compartimentados, traducción literaria, visual, científica, que es jurídica, interpretación, pero es verdad que hay muchos espacios donde vemos que se producen continuas sinergias, ¿no? En el Pilar es encargada de trabajo literario, ellos tienen el trabajo de traducción científica. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con textos dirigidos a población general y pacientes, con textos médicos. Y nos encontramos mucho con ese reto, muchas veces con el reto de, sí, los textos académicos de un registro algo los tenemos altos, los tenemos claros, hay que mantener, pero muchas veces la dificultad es cuando necesitamos poner en marcha una serie de mecanismos que hagan llegar ese conocimiento especializado a un público lector que no lo tiene, ¿no? Y entonces ahí un poco, como experiencia, como lector, como traductora, cómo se produce esa simbiosis en el texto a la hora de traducir y a la hora de tomar decisiones, con dónde están esas dificultades, esos retos que supone, tengo que ser rigurosa, pero tengo que llegar a ese público, ¿no? A ver, a mí hace no mucho hicimos la presentación de Cuerpos de Cristal en una librería y no tocamos cuestiones más a nivel pues, de léxico o traductológicas porque estábamos en otro contexto, pero ahora sería una oportunidad ideal porque eso, me apetece que podamos tener un diálogo también porque como para ver las nuevas generaciones de traductoras, porque todos sois chicas, ¿qué queréis hacer? ¿Cómo estáis con el lenguaje? ¿Qué os pasa por la cabeza? ¿Qué os atraviesa con todo el tema de la IA que está ahí como una nube, ¿no? Entonces, bueno, decía que presentamos hace poco la obra y a mí me gusta presentarla y creo que es un ejemplo de lo que estaba hablando antes Alberto, como si fuera una trenza. Para mí esta obra es como una trenza que tiene 3 ramales. Por un lado está la parte más de ensayo histórico-cultural, luego tiene el otro que sería la experiencia personal de la autora, que eso le da mucho peso,
mucha validez a lo que cuenta, y luego por otra parte tiene como ese toque de crítica literaria, porque ella va conectando la historia de otros hipocondríacos que han llevado su enfermedad a la literatura, la va conectando también con su historia personal. Entonces, ese entrelazar de tres, vamos a llamarlo como ramales, sí, me gusta llamarlo así. Para mí ese fue el desafío principal a la hora de traducir esta obra, ¿no? Porque yo me di cuenta de que ella no se pone académica, maneja un lenguaje riguroso, maneja un lenguaje especializado, pero no demasiado, porque ella lo que hace es acercar, que esto era lo que también hablaba Alberto, ¿no? Como acercar la ciencia desde la belleza de la... Sí. ¿Puedo hacer un- No, claro. O sea, un resumen de 1 minuto sobre el libro, para que, para que esté un poco contextualizado lo que está contando Elena. Claro. Es Cuerpos de Cristal, una historia cultural de la hipocondria. Es un libro que, partiendo de un yo, que es la autora Caroline Carlton, que es hipocondríaca y cuenta su propia experiencia como un cáncer del cual se curó, y a partir de ese momento ella, cualquier señal que le da a su cuerpo, comienza a interpretarla desde un punto de vista incluso paranoico. Entonces empieza a ser hipocondríaca cuando se ha curado de una enfermedad que es físicamente o materialmente real. Entonces es una reflexión, por un lado, sobre si la hipocondría es algo mental o es algo físico. Eso es algo que sobrevuela todo el rato el libro. Pero bueno, partiendo de este yo, insisto, lo que hace es utilizarlo como excusa o como pretexto para, desde la antigüedad hasta nuestros días, hablar sobre la hipocondría como concepto y que es entendido por hipocondría o enfermedad a lo largo de la historia, en cada momento histórico. Entonces es una historia cultural, pero partiendo de este libro. Ya está. No, Por favor, no. continúa tú. Es que No, simplemente no. quería poner el contexto. Sí, es, bueno, eso, ¿no? Que al final como este texto que no sabes si es un ensayo divulgativo, si es una memoria autobiográfica, si es crítica literaria, pues es que es todo eso, ¿no? Y es como esa hibridación de distintas voces es lo que a mí me resultó muy llamativo, y lo que también me di cuenta en todo momento, esto está escrito desde el yo, la primera persona, que te está contando su historia, sus vivencias. Se abre en canal para que tú entiendas cómo ha habido otras personas que han sufrido a lo largo de los años, ¿no? Entonces yo todo el rato tenía en la cabeza cuando traducía, vale, pero es que es su voz lo que tengo que traducir. En todo momento me tengo que acordar de que es ella contando su historia, ¿no? Entonces va cambiando de registro. A lo mejor en unos momentos se pone más rigurosa y te cuenta, pues no sé, datos históricos o datos un poco clínicos también, y de repente se acuerda de una vivencia que tuvo y entonces cambia de tono, se vuelve más familiar, te cuenta, pues como si le estuviera contando a una amiga, pues oye, es que el otro día estaba en el tren y de repente empecé a imaginar que el pelo se me caía, y te empieza a contar. Entonces, ese ir cambiando de registro es lo interesante y el reto, pero a la vez también lo más bonito que me llevo de la traducción de Cuerpos de Cristal. Entonces, bueno, no sé. ¿Tenéis alguna pregunta? A mí me resulta interesante si en una historia así en la que el yo está muy claro, pero también se muestran las voces de otras mujeres, oscuras mujeres a lo largo de la historia hipocondríacas, si hay alguna diferencia, si hay momentos en los que cambia un poco esa voz de la narración, si ese yo cambia a ser un poco algo más colectivo a lo largo de la historia. Sí que ella va hablando de los hipocondríacos, las personas hipocondríacas. De hecho, también tuve una de las cuestiones, es que claro, en la otra presentación no hablamos de todo esto, pero aquí sí que puedo hablar, ¿no? Una de las cuestiones que también me atravesaron en el texto es cómo hablo de las personas hipocondríacas, los hipocondríacos, las hipocondríacas, porque venía de haber traducido El mal de las mujeres con Barley. Y ahí se hablaba mucho de cómo la enfermedad también tiene sesgos culturales, ¿no? Cómo la cultura va determinando qué es y qué no es. Entonces, sí, cuando ella habla de los hipocondríacos en general, pues hay como una voz colectiva, pero
se basa mucho en su experiencia y en lo que ella va recogiendo. Y luego ella acude también mucho, que esto es una parte muy bonita, ¿no? Acude mucho a la literatura, a cómo otras personas hipocondríacas también han reflejado sus vivencias, porque al final esta obra, este ensayo, obra de no ficción, habla mucho del miedo a la incertidumbre, ¿no? Del miedo a no saber nombrar. De hecho, hay muchas cuestiones también etimológicas, ¿no? De dónde viene hipocondría, porque hipocondría actualmente no se le llama como tal, pero ella prefiere seguir llamándolo hipocondría y te cuenta por qué y tiene una razón que viene desde la antigua Grecia. Entonces, bueno. Cuenta eso, sí, es muy interesante. Claro, a ver, os voy a preguntar así en plural femenino, ¿no? Pero ¿vosotras sabéis hipocondría? ¿Qué significa o de dónde viene? ¿O creéis que hay un estigma? Hipocondría ya no se utiliza y ahora se utiliza otra terminología. ¿Sabríais? Además, si estudiáis traducción científica me interesa porque a lo mejor estáis documentadas. Yo la verdad es que nunca me había planteado que se pudiera decir de otra manera. Siempre había escuchado la palabra hipocondría y no sabía que se podía decir de alguna otra manera o hablarse. Bueno, ella lo que habla es que, bueno, la última actualización del DSM, que lo manejaréis si vosotras traducís científica, que creo que fue en 2013, era 2013, dividió la hipocondría en dos, en el trastorno de síntomas somáticos y el trastorno de ansiedad por enfermedad. Uno estaba más enfocado a los síntomas físicos, a la parte de la hipocondría que es más física, y la otra era como a la ansiedad que te genera el poder padecer o el poder tener o contraer una enfermedad, ¿no? Pero ella habla, y si queréis os leo el trocito porque es muy bonito, ella habla de que a pesar de que ahora ya no se denomina hipocondría, ella la va a utilizar deliberadamente a lo largo del ensayo y además a veces con imprecisión, porque hipocondría es una palabra que dentro de su precisión es como contradictorio, ¿no? Porque es muy imprecisa, porque alberga tanto lo mental como lo físico, las dos a la vez, ¿no? Entonces dice que bueno, que ella prefiere, bueno, si queréis os lo leo, ella prefiere utilizar esa palabra porque, a ver, el 24. Dice, bueno, después de contar un poco cómo ha ido evolucionando hipocondría, de dónde viene, que por cierto viene de hipo es inferior, ¿no? Y condros era en la antigüedad, en la Grecia clásica, ¿cómo se llamaba el cartílago que había debajo del esternón? Entonces la hipocondría primero hacía referencia a estas regiones donde se localizaban, no se sabía lo que pasaba, ¿no? Pero se localizaban como pues, un dolor ahí, es que me duele aquí, entonces viene de ahí, el origen es a partir de ahí. Y bueno, dice, me gusta la palabra hipocondría, soy incapaz de abandonarla. Está anclada a una historia y a una tradición que conecta a personas enfermas desde hace más de 2000 años. Nos hace compañía en momentos en los que el miedo puede hacernos sentir muy solas. Le pone límites a una incertidumbre que cuando estamos mal puede parecer eterna. A veces incluso puede suponer un alivio. Si esto solo es hipocondría, no habrá otras afecciones que pongan en riesgo mi salud, de momento. Una palabra es un conjuro poderoso. Y yo me quedé con esa idea de una palabra, para ella es su palabra, es lo que la conecta con personas, lo que la hace, pues lo que hablaba él un poco, ¿no? De que te conecte, que a veces hace falta algo como muy personal para conectarte con algo que es intangible, ¿no? Que en este caso es la enfermedad que ella tiene o el trastorno. Claro, entiendo que esto también es importante porque también como que va a facilitar la manera en la que hablas sobre la enfermedad o trastorno a lo largo de la obra, ¿no? O sea, tendrás que en ciertos momentos hablar sobre ella como un trastorno o tal vez como una
como una afección física. Claro, es que luego aquí está la cuestión, ¿no? Como me lo había apuntado porque me ha apuntado como muchas cosas que os podía contar, pero el estilo que tiene la obra, en este caso, que la ciencia tiene estilo. ¿Vosotras creéis que la ciencia tiene estilo? Tal vez sí, es poco. Es un poco más objetivo. Más subobjetiva, O buscas algo. Otra Sí, cosa. claro. Sí. claro. Depende del género, ¿no? Depende del género. Claro, no es lo Sí. mismo un texto científico, y vosotras lo sabréis, que está destinado a un público especializado, que un texto divulgativo que precisamente lo que hace es acercar, desacralizar, Es una palabra muy imprecisa, pero que Sí, todos sí, nos sí. entendemos. acercarla, ¿no? Entonces, además ella lo dice en un momento, dice, voy a utilizar la palabra hipocondría sabiendo que es imprecisa, pero porque a mí me conecta con algo. Entonces, conectando un poco con lo que había dicho Sergio, de hasta qué punto el traductor es autor o hasta qué punto puede dotar al texto de su personalidad, sí y no. O sea, tú tienes un texto al que aferrarte, que es Caroline Crampton escribe, cuenta su historia. Y tú como traductora lo que quieres es que sus palabras sean lo más fiel posibles y que se acerquen, lleguen al público. Pero ella deliberadamente va eligiendo términos. Si ella utiliza, pues no recuerdo ahora qué palabras, pero yo, por ejemplo, me movía entre afección, enfermedad, dolencia, según el párrafo en el que estuviera hablando. También si en el párrafo anterior había utilizado un término, pues sabéis que en inglés la repetición no suena tan redundante, pero en castellano, si estamos continuamente utilizando la misma palabra, si no buscamos sinónimos, se hace pesado, pero por otro lado, tanto sinónimo también te puede alejar de lo que ella está contando, ¿no? Entonces allí tienes que jugar con un equilibrio y yo creo que eso es lo bonito de estar traduciendo una voz tan personal, no es un texto unívoco que te dice esto es así y lo tienes que traducir así, ¿no? Yo creo que al final traduciendo, traducir también es tomar decisiones. Entonces, cuando tú tomas esas decisiones, en cierta manera, quieras o no, sí que dejas tu esencia o tu reflexión del por qué has hecho eso, se queda en el texto. Total. Y muchas veces, no sé si os habrá pasado haciendo ejercicios, ¿no? Pero habéis leído una palabra nueva y de repente 2 días después podéis utilizarla, ¿no? Y decís, qué bien, esta palabra nueva, pero entonces os cuestionáis, ya, pero si le estoy cambiando el matiz. Es un juego, ¿no? Es un tomar decisiones y así, bueno, tratar de ser lo más fiel posible sabiendo que la traducción 100% exacta no es posible. O sea, no sé si, bueno, no sé qué pensáis vosotras, pero esa traducción de equivalente al 100%, siempre hay matices. Son difíciles de trasladar y que es lo que estamos comentando. Al final hay que apostar por esta decisión, sopesando, ¿no?, cuáles son las otras opciones y cuál va a ser la mejor dentro de este contexto, este caso concreto, tal. Me pregunto yo si aquí la relación traductora en este tipo de cuestiones, cómo es la relación, cómo trabajáis, se plantean algunas dudas que podáis resolver un poco en tándem o ahí en ese punto. ¿Hay cierta intervención editorial en relación con determinadas decisiones de lo que es la traducción? O sea, podría haberla mucho más, pero es que con Elena es muy fácil trabajar, lo hace muy bien. Pero además, también en el caso tanto de Cuerpos de Cristal como de las mujeres, esa parte más cercana al texto, desde el punto de vista editorial, la ha trabajado más mi compañera Lucía, que no está aquí. Sinceramente, en este caso, como hay otros muchos libros del catálogo que sí que los he trabajado yo más de manera cercana y directa, pero no es el trabajo. Y en este caso, yo sí que he ejercido de editor editorial, que es, decido, pues esto va adelante y va adelante. Entonces, en este caso, Lucía ha sido quien ha trabajado y quien podría mejor hablar de esta cuestión de edición de mesa, ¿no?
porque al final en el mundo de la edición hay varias figuras, aunque todos engloben todo el término editor. O sea, el director de mesa, el director editorial, el editor ejecutivo, etcétera, etcétera. Y en este caso, quien podríamos hablar de esto es Lucía. Yo puedo contar, como tengo los dos que traduje, la diferencia entre uno y otro. El de Elaine Showalter es más académico. Al final es un texto académico, pero es verdad que hay mucho de ella también y hay un lenguaje precioso, pero es mucho más académico y tiene una terminología brutal porque al final hace una indagación sobre cómo se ha ido nombrando la enfermedad de las mujeres. Entonces, en ese caso, lo que hice, me volví loca y pensé, aquí tengo que ser muy precisa, no puedo desviarme. Entonces fui haciendo un glosario que le envié a Lucía y entonces el glosario me sirvió a mí para que cada vez que encontraba un término usado de determinada manera, siguiera usando el mismo y hubiese siempre, no hubiera variaciones. Y ella le dio el visto bueno también por si a lo mejor hay algún, pues a veces sí que se podían elegir dos, pues quizá había un término que le gustaba más y trabajamos así. En cambio, en el de Cuerpos de Cristal me di cuenta de que la cuestión no era tanto terminológica, era más la voz, era más el tono. Entonces sí que ahí hay un cambio entre un trabajo y otro. Sí. Y desde el punto de vista editorial, en estos dos casos no puedo hablar en primera persona, pero cuando hemos trabajado con otros traductores, yo sí que estaba implicada en el proceso de edición del libro propiamente dicho, hay una relación muy fluida, sobre todo cuando hay una ayuda por parte del traductor o traductora, ¿no? Ahí sí que nos metemos de lleno. Mira, me ha surgido esta duda con respecto a este término en concreto, no sé cómo abordarlo, no sé cómo abordarlo. Entonces ahí sí que trabajamos en conjunto para llegar a una solución. Por ejemplo, en el caso de Ana Flecha, sí que en este caso concreto del texto de naturaleza no, pero en el del bosque sí que hubo un par de términos y sí que me lo consultó. Y en este caso mi labor como editor fue ponerme en contacto con la autora porque no hablo noruego. Ahí había una limitación. Ahí había una limitación bastante importante. Pero por lo general, cuando se trabaja desde el punto de vista editorial con traductores profesionales y que hacen bien su trabajo, pues salvo que haya un caso concreto como el del mal de las mujeres, como ha explicado Elena, que de modo propio quiere hacer un glosario previo a ponerse a traducir para consensuar ciertas cuestiones por ser más técnicas, por lo general se interviene sobre todo cuando surge un problema o una duda. Y más en estos casos concretos que son trabajos que trabajo editorial, o sea, porque cuando nosotros hacemos encargos o desacademizamos libros, volviendo a este término, ¿no? Sí que nos sentamos con el autor o la autora. Y ahí sí que ejerces de editor en el sentido de darle forma al texto, de esto lo vamos a pulir, esto no, tal. Pero en este caso son libros que ese proceso ya lo han pasado. Y tú cuando compras como editor los derechos para la traducción de un libro, tienes que contratar a un traductor que lo que haga sea trasladar ese texto que ya está editorialmente trabajado previamente su contexto original, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ya te suele ser al trabajar con profesionales como Elena, como Ana Flecha o como otros con los que trabajamos, más sobre todo cuando surgen dudas concretas, que en muchos casos simplemente es hacer de intermediario con la autora y Nos puede interesar, creo que sean nuestras alumnas, ¿no? ¿Cómo llega Elena a Barling? ¿Cómo llega Barling a Elena? Es decir, ¿cómo? Porque por lo que tenemos de estudio nota, ¿no? Esta lectora técnica, has trabajado mucho en el campo más técnico de la palabra, ¿no? Más científico, más... ¿Cómo se llega
porque a veces tenemos encasillado lo que comentabas, ¿no? Eres traductora literaria y parece que de ahí no te puedes salir, o si eres científico, pues tienes una científica, tienes otro camino profesional y parece que las simbiosis no puedan ser y de hecho pues tenemos creo que aquí un ejemplo. Entonces si nos cuentas. Yo es que creo que ahí depende mucho de tus gustos, de tus intereses y de tu sensibilidad, ¿no? A mí desde pequeña siempre me ha gustado tanto la ciencia como las letras. De hecho, yo no pienso que tengan que estar reñidas y Barling hace un trabajo ahí, por ejemplo, muy interesante, publicando, rescatando este tipo de obras que están a caballo. A veces es que hay pasajes muy líricos en Cuerpos de Cristal, el mismo nombre, ¿no? El mismo título. Entonces, yo recuerdo, a ver, aquí cada traductor tiene su historia, ¿no? Yo recuerdo que me pilló en un momento en el que estaba, por esto no lo tengo que decir, pero sí, porque también he venido a contaros mi experiencia. Estaba muy quemada porque yo no trabajaba en una empresa de traducción, tampoco trabajaba como autónoma con distintas agencias de traducción. Yo estaba trabajando en un centro tecnológico en el que todos los días me estaban preguntando, bueno, Elena, ¿qué? ¿La IA cuándo te va a quitar el trabajo? Era muy desesperante y estaba muy quemada. Y entonces hice algo, porque en todas mis años buscando trabajo como traductora, pues que te dicen, te aconsejan, escribe correos, envía editoriales, no cejes en el empeño, no, por favor, no tires la toalla, tú continúa llamando a puertas. Pues recuerdo que sabía que existía Barling, ¿no? Y dije, pues voy a currarme un correo, voy a currarme un email, que además es que estaba muy quemada y yo empecé con metáforas, yo no sé lo que le dije al Bueno, molaría haber traído ese correo porque me acuerdo que decía algo como que me había convertido en una, ¿cómo lo dije? Excusé la palabra patchwork. Como que iba cogiendo trozos de textos y los iba copiando, pegando, cambiándole el estilo, o sea, ya estaba desesperada. Le cité a Pizarnik, yo qué sé, hizo una cosa que pues llamaste la atención. Llamé la atención. Sí, era un correo curioso. Sí, era curioso, ¿verdad? Ay, ahora lo quiero ver, bueno, luego lo buscamos. No podemos proyectar. Entonces llegué así a Barley, o sea, llamé a la puerta, pero sin ningún tipo de... albergando cierta esperanza, pues no lo sé, yo llamé a la puerta ahí. O sea, en realidad, visto desde el otro lado, es una conjunción de muchos factores. Fue efectivamente un correo que llama la atención, por lo curioso y original que es, realmente aceptando un currículum y esas cosas. Y por otro lado, un momento en el que buscaba a alguien para un trabajo concreto. Y es que muchas veces son casualidades. Son casualidades. Son casualidades, no hay mucha más vuelta de hoja en este caso concreto. ¿No? Pues como que sí, pero... En el momento adecuado ahí. Y aparte yo había hecho el curso que hice de traducción literaria, lo hice con Villar de Letras, que es como abrir. Bueno, me quería salir como de toda la rama técnica y yo no pensaba que fuera a traducir ningún libro que hubiese en las librerías, que llegara a haber 2 ejemplares con mi nombre. Era algo que yo ya había descartado totalmente. Y en ese momento pues llamé a una puerta que necesitaba un poquito de sal. Pues así fue. Así de fácil. Así de fácil. Son de colgones, sí. Yo tengo curiosidad como editor. Claro, de normal, tú si estás buscando una traductora, obviamente cualquier correo que venga lo vas a considerar con su medida de atención. Pero en caso de que no, ¿qué es lo que realmente te llama la atención cuando te llega un correo? ¿Qué es lo que estás buscando usualmente? Sinceramente, o sea, porque solo trabajamos con los traductores. Daniel Esteban, autor de vive en Madrid, aunque se cuenta.
ha hecho muchos trabajos con nosotros, propia Ana Flecha, nombres que ahora mismo no recuerdo porque no están apuntados, pero sinceramente me suelo fijar mucho en el currículum, en el hecho de que hayan trabajado con editoriales afines. Lo cual no tiene por qué ser desalentador, pero lo puede parecer, ¿no? Porque es como una barrera de entrada, ¿no? Pero bueno, mira, Elena previamente no había hecho ningún trabajo con ninguna editorial. Cuando digo afín, me refiero a editoriales de corte comercial, como es Barlin, entendiendo comercial en el sentido, bueno, pues lo que explicaba un poquito antes, ¿no? Comercial en el sentido de que nuestros libros están destinados al circuito comercial de las librerías y que somos una editorial, una empresa, que es una palabra fea, pero es así, que vive de vender libros, ¿no? Son lógicas totalmente distintas a una editorial pública, una editorial académica, etcétera, etcétera, que tienen otra función, totalmente válida. Pero en nuestro caso, somos una editorial, una empresa que vivimos realmente de vender libros. Esa es nuestra fuente de ingresos y cómo sobrevivimos. Entonces me fijo mucho cuando me mandan un currículum en los trabajos previos que sean editoriales de este mismo perfil similar. La formación, obviamente, todo que manda para trabajar como traductor o traducidor, suelen ser filólogos especializados en traducción, etcétera, etcétera. Pero fíjate que a mí eso me interesa menos, porque obviamente cuando yo suelo pedirle a alguien un trabajo, le suelo, aunque sea que ya está totalmente consolidado, y incluso también preguntamos entre nosotros, es que editores de este perfil somos 40 en España, así que nos conocemos todos. Tenemos hasta grupos de WhatsApp. Pero si no es el caso que pueda tener referentes así más directos, suelo pedir una prueba de escritura, de traducción. Obviamente, porque me interesa mucho el estilo también. No sé si... Sí. Me ha interesado mucho también cómo entre los tres habéis desmitificado, habéis desidealizado, ¿no?, el conocimiento científico como algo intocable, algo lejano, algo inasumible por parte de las humanidades. Entonces, me ha parecido muy interesante el concepto, ¿no?, de desacademizar. Y en ese sentido, claro, al final, el lenguaje hiperespecializado es como un producto cultural, ¿no? Y una operación discursiva de las profesiones, de las disciplinas, y de alguna manera esta desacademización, esta desidealización, pues devuelve, ¿no?, el conocimiento a la sociedad y también humaniza, ¿no?, ese conocimiento que parecía tan lejano. Entonces, me ha interesado también mucho como en el acto de creación, que comentaba Sergio, no entra la ciencia, se ficcionaliza y cumple otra ficción distinta, ¿no?, a la que tenía. Y el concepto de juego que comentaba Elena, al final el lenguaje es un sistema de juegos y la comunicación es un sistema de juegos. He repasado un ensayo de Wittgenstein que justamente definía su filosofía como una descripción de los juegos lingüísticos, ¿no? Y yo creo que ha quedado bastante patente este esfuerzo de acercarnos a lo transversal, ¿no?, y a esas intersecciones entre distintas perspectivas que devuelvan y que humanicen, ¿no?, el conocimiento a partir de esas intervenciones complejas, ¿no?, que comentaba Elena, ¿no?, esos equilibrios complejos. Se construye un yo en el texto, luego interviene la traductora con otro yo. ¿Qué pasa con esos dos yos, ¿no? ¿Cómo se gestiona finalmente el estilo, ¿no? Claro, igual de estilístico es un ensayo con estos
tintes tan subjetivos y tan del yo como un artículo científico que se publica en una revista hiperespecializada. Eso también es estilo. También es un manejo del discurso y es una operación retórica, ¿no? Para crear distancia, para objetivar, para establecer el poder epistémico y el poder de la disciplina de quien ejerce ese discurso. Y al final esta mesa yo creo que demuestra pues eso, la necesidad del pensamiento crítico y transversal y de darnos cuenta de que estamos manejando discursos distintos, estilos distintos, pero no hay ninguna manifestación lingüística ni comunicativa que no sea una opción estilística, que no sea una opción de posicionamiento ante la realidad. Es decir, la objetividad también se construye, ¿no? Culturalmente, discursivamente. Entonces, me parece que todo lo que habéis dicho es fundamental. Estoy pensando ahora yo en clave de humanidades médicas o las humanidades que necesitan, por ejemplo, otras disciplinas más, de ciencia más pura o de ciencia más aplicada. Este tipo de planteamientos creo que pueden ayudar mucho, ¿no? a repensar qué es el conocimiento científico y la óptica del tema de hoy, de la ciencia relatada, que no hay ciencia que no esté relatada. Toda ciencia es relato. El artículo más científico es relato. Se relata el experimento, se relata la argumentación que da pie al experimento, se relata y se intenta convencer, ¿no? Entonces, también es un ejercicio no solamente de simplificación, sino de transparencia cultural, ideológica, de lo que realmente ocurre, ¿no? En los actos de comunicación. Y bueno, y da mucho sentido al Instituto López Pineda, ¿no? Que buscamos esos espacios de pensamiento crítico y de transversalidad desde la academia, pero con vocación efectivamente a ir desconstruyendo límites y fronteras que, bueno, que muchas veces son interesados, ¿no? Yo personalmente, yo abogo aquí abiertamente en público porque existan muchos más canales de comunicación entre la academia y la academia que hacemos yo y muchos otros compañeros editores, porque es que nos necesitamos. Es que muchas veces parecen departamentos estancos y eso es un error. O sea, eso es un error y es que todo el conocimiento que aquí se produce, que es básico, es vital, tiene que saber llegar a otros ámbitos sociales. Mira, es que voy a poner un ejemplo muy concreto que lo vi hace 2 días en los informativos que yo me explotaba la cabeza. Es lo del barco del coronavirus que ha sucedido en Canarias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estaba comiendo con mis padres y en los informativos dijeron que el presidente de la comunidad autónoma le había mandado a la ministra de Sanidad un pantallazo de una consulta en ChatGPT, ¿vale? Sobre los ratones que nada. Sí, que yo estaba flipando porque decía, o sea, este señor que tiene esas responsabilidades públicas está haciendo su trabajo. Es lo que tiene que hacer, que es preocuparse por su territorio y para eso lo han elegido. Pero ahora, a la hora de hacer una consulta, en vez de recurrir a la universidad o institutos que se dedican a trabajar científicamente en esto, le hace una consulta a ChatGPT, ¿vale? Estando a ese nivel. Entonces, a mí, aparte de lo ridículo la risa que me suscitó, dije, o sea, hay un problema de comunicación porque a este señor no le ha venido eso a hacer eso. Pues ahora que no nos está grabando nadie, no va a escuchar nadie. Pero eso yo lo veo desde la autocrítica a nivel social, ¿no? Entonces, digo, faltan lazos de comunicación reales entre, en este caso, lo político, lo social y la academia. Y yo soy un defensor de que esos puentes se construyan y que se trabajen en ellos y que nosotros nos dediquemos a la divulgación y a adaptar textos e ideas para que lleguen a un público lo más amplio posible y aquí a que se desarrollen esas ideas desde un
punto más alto, pero que esté comunicado. Yo añadiría algo más, y es que esa unidireccionalidad que apuntas es tal cual, me parece fundamental, pero es que estos textos que tienen contenido científico, pero que están repensados, ¿no? Digamos que regresan al espacio de la vida, al espacio de la experiencia, y cierran distancias con ese discurso hipertécnico. Esos discursos luego tienen su retorno a la academia. Es decir, estimulan nuevas visiones y nuevas posibilidades de investigación que integran distintas perspectivas y que abordan problemas más complejos, que desde lo que se puede ver en una perspectiva hiperespecializada. Es decir, que la divulgación, que es una manera de entender el concepto desde el punto de vista de lo que ocurre en la sociedad, vista desde el punto de donde se origina el conocimiento, la divulgación es fundamental, porque estimula el pensamiento crítico y estimula preguntas de investigación que de otra manera a lo mejor en estrechos márgenes de un artículo de investigación no verías. Y sin embargo, una serie de estas características lo ves. Y para problemas complejos, esta operación, digamos, editorial, textual, etcétera, es fundamental. Es decir, que yo le daría incluso más valor que la estricta divulgación. Tiene un retorno hacia la ciencia, hacia la investigación. Y ese es el sello de Barlin, ¿no? Yo creo, y lo que hemos comentado, ¿no? Y que trabajéis y apostéis, ¿no? Por textos de academia, transformarlos, adaptarlos y hacerlos llegar al público de valor, que muchas veces ni siquiera nosotros en la academia somos conscientes de que existen estos propósitos, estas editoriales, estas iniciativas, y que claro, evidentemente tenemos que generar, tenemos la fortuna, ¿no?, de tener estos espacios y tenemos que seguir fomentando estos espacios de retroalimentación, que obviamente sean academia, sean divulgación, sean estudiantado, es decir, que todos los puntos de vista puedan confluir. Me parece sumamente interesante. No sé si tenemos alguna pregunta más por ir cerrando ya la sesión. Aprovechar ahora que se acaba. Yo voy a hacer una pregunta y un poco la reflexión de la colación de la IA. Como estabas hablando de cómo todo el discurso tiene una ideología, todo habla, incluso en la ciencia, y aunque esté súper con mucha especialización y lo que sea, y no parece tener un estilo propio o claro, que como todo tiene realmente una retórica detrás, que me parece que la IA no tiene lugar tampoco ni siquiera en este tipo de traducción y el trato de este tipo de textos, porque aunque parezcan muy straightforward, aún así sí que ha habido una ideología detrás. Entonces, pues... Hay un artículo, no me ha dado tiempo a leerlo porque ha sido viniendo en coche para acá, pero el Trujaman, seguro que conocéis la revista. No, pues acaban de publicar, no sé quién es el autor, pero un artículo que habla precisamente de esto, ¿no? Al final la IA no coge un texto, te lo disecciona y tiene, si puede, pues, se le puede entrenar para que entienda matices, pero al final la ideología no la puede verter la IA. El tono, no sé, entonces vamos a luchar porque siga habiendo traductores que puedan desentrañar todas esas ideologías, todos esos lenguajes subyacentes que hay, ¿no? Y todas esas voces que los divulgadores pues quieren acercar al público. Yo recuerdo que me estaba acordando cuando hice mi trabajo final de grado. Mi trabajo final de grado iba sobre la metáfora en el discurso de divulgación científica. Y recuerdo, había un libro que era como antimateria y poesía, no sé, era una maravilla, otro sobre las hormigas. Y utilizaban mucho la metáfora para intentar acercar esos conceptos tan abstractos desde ese discurso tan con esa jerga, ¿no? Porque al final el discurso especializado tiene que existir, o sea, los propios especialistas se tienen que comunicar con él, ¿no? Pero cómo la metáfora, a partir de la metáfora, se podía trasladar a un lenguaje más cercano, más entendible para todos. Y recordaba una cita que era como acababa el trabajo, que era de Leonardo da Vinci, que decía:
La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable. Entonces quedémonos, ¿no? Con esa idea de que la ciencia se tiene que comunicar y bueno, que están los divulgadores, que son otros traductores, estamos los traductores, están los editores, está la academia también escuchando a la sociedad, o espero que escuchen a la sociedad, y vamos a ver si entre todos podemos comunicarnos. Sí, la GPT media. Estamos en un momento en el que ya las fuentes de autoridad también están cambiando. O sea, ya la autoridad, lo comentábamos, tuvimos un seminario hace poco también y el ponente cuestionaba. Es decir, antes la autoridad era pues el secretario o la persona de referencia o el que sabía, y ahora es GPT y todo lo que alimenta esa IA, con bien, con mal, con sesgos, con un montón de tal que está permeando no solo la traducción. Me ha llamado mucho la atención tu comentario, ¿no? Que te decían, ¿cuándo te va a reemplazar la IA? ¿No? Es decir, pero además lo decían como si sí. Es un poco la lucha, ¿no? Que tenemos ahora también desde nuestra posición social, que parece que socialmente, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué traducción? Reivindicar nuestro papel, la necesidad de la intervención humana, la calidad humana. O sea, yo creo que nos habrá pasado a todos, ¿no? Cualquier texto con ChatGPT es un texto, son textos planos, son textos, suenan todos igual, es decir, ¿dónde está esa alma, no? ¿Dónde está ese yo? ¿Dónde está esa traductora que tiene que estar, pero no está en la IA, ¿no? Entonces, ahí no sé vuestra posición como editor, traductora, ¿no? ¿Cómo podemos ver a la sociedad, ¿no? De decir que, por favor, nosotras, traductoras, necesitamos seguir estando, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestra posición al respecto? ¿Cómo lleváis esto de la IA? Yo, veníamos en el coche hablando de esto, precisamente, habremos venido en mi coche los tres. Les contaba que yo, por curiosidad, texto de 2 páginas, 4 páginas, no sé cuánto, texto breve, traductor de estos y me fascinó para mal, en el sentido de lo plano que era todo. O sea, es que no sacaba matices de absolutamente nada. Entonces, yo lo siento, yo como lector, parte de editor soy lector y yo un texto así lo quiero muy alejado de mí. O sea, entonces, desde el punto de vista editorial, jamás haría algo así. Lo cual, también lo comentaba en el coche, lo que pasa es que, claro, que estamos hablando aplicado al mundo de la traducción. De eso no me lo acerques ni a 10 kilómetros lo cual no quiere decir que para otras cuestiones operativas de editorial no sea útil. Quiere decir, a la hora de sacar datos, no, por ejemplo, el otro día acabamos la Feria del Libro de Valencia. Para sacar ventas y números y tal, le subí el Excel, le dije, sácame los 10 libros más vendidos. Me lo hizo en 2 minutos. Y es un trabajo administrativo que me ahorro. Obviamente, son herramientas que hay que saber utilizar. Pero en el lugar en el que estamos ahora, y presentado por las preguntas, me parece terrible. O sea, jamás, es que estoy convencido, y esto está grabado y me lo pueden tener aquí 20 años, porque va a ser tan vigente, jamás la función de un traductor humano va a poder suplir o al revés. Además, la función de un traductor de IA va a poder suplir la sensibilidad de un traductor humano. Incluso... Y el tiempo, que el tiempo es tan importante en la sociedad en la que vivimos. A lo mejor dentro de 10 años tú le metes el texto del PDF en inglés a la IA y te lo sacas sin erratas. Perfecto. Exacto. Bueno, de hecho, seguro que esta traducción tiene errores, pero porque el ser humano comete errores, ¿no? Entonces, pero ¿y el tiempo que yo he invertido traduciendo, leyendo, buscando, escuchando un podcast, una canción, un poema, no sé qué, para poder traducir esto? Eso una IA no lo puede hacer. Entonces, pongamos en valor cómo podemos reivindicar nuestro trabajo, poniendo en valor eso, ¿no? El tiempo que invertimos y, bueno. Es que yo perdona, pero para eso hace falta también una preeducación. También. Para que ojalá, es que soy utópico, romántico, pero si no educamos desde niños, casa, colegio, pues que tengamos
a que este futuro ser humano adulto tenga esa sensibilidad, pues yo, visto lo que estamos viendo hoy en día, pues estamos con un trabajo doble, ¿no? De tener que concienciar desde pequeñitos que efectivamente algo provocado por el tiempo de un ser humano y de su dolor y de su herida y de su capacidad de ponerse en el lugar del otro y tal, tiene un valor. Y estamos en la época de que lo estamos viendo, de que dame algo urgente ya, que lo lea en una línea, y si no, no me hagas leer. ¿No? Creo que para llegar a esto, si no, se quedan algo endogámico, ¿no? Los propios que nos dedicamos a las humanidades, pues mantendremos esto, pero si queremos divulgar, tenemos una tarea, yo la tengo, la de desde casa, ahora que soy papá, también cuando tenga 18 el niño, pero sobre todo, qué esfuerzo tienen los docentes de institutos, de colegios, para provocar ese apetito, ¿no? O ese vínculo con lo emocional, lo molecular, lo tangible, lo de tocarse, lo de agruparse para ver algo, comentarlo, lo de discernir, la comprensión, esto dejarlo fuera para leer el Quijote. Uf, una lucha quijotesca, pero ahí estamos. Pero Bueno, sí, cada vez más hay clubs de lectura, la gente Sí, está siempre, buscando... sí, la raza gente humana está siempre buscando te sorprende. volver a Siempre, lo hasta en el físico. peor momento, siempre la raza humana, porque somos humanos. A todos nos toca, de repente, el sufrimiento ajeno o lo que sea, pero hay un esfuerzo doble ahora, creo, en el germen educativo. Ahora querías... Sí, es que me viene muy bien esto que ha comentado ahora Sergio, porque respecto a me viene muy bien, efectivamente. O sea, el esfuerzo está desde la semilla fomentar esa mirada más allá, ¿no? Cuando un niño o una niña está un poquito, darle un poco para que se vea totalmente. Cuéntale una historia. Los álbumes ilustrados es una maravilla para empezar a fomentar el lector al cine, Hay conciencia. Para que se caiga Que los colores cambian porque tiras no sé qué. Sí. Yo estoy muy por la labor, espero que no acabar haciéndole así, porque no lo hago, o sea, pero cualquier día, de eso yo me sorprendo de ver padres, bebés, les colocan un móvil, ostras, y es fácil enseguida leer lo pernicioso que es eso. En cualquier sitio te lo escuchas, por ejemplo, doctores, neurólogos, pero no quieren gastar tiempo en un bichito que llora, que no tengo tiempo para... Es que es lo del tiempo. Es que has dicho lo del tiempo y es lo que, por lo que he saltado, perdonar, ¿eh? No, y como pero es lo del tiempo. ¿no? El tiempo, lo de... No. ¿Quién lee periódicos tomando un café? Yo no lo veo eso ya, no sé. Entonces, claro, si no nos comprometemos a leer algo con lo cual contrastar, es que, no, yo he leído, ¿tú qué has leído? O sea, ¿has visto ahí un tip de 10 segundos? Bueno, es una época para mí confusa, ¿eh? Yo es que he transitado por décadas, ya algunas décadas, entonces estoy viendo que cosas que creía que no iban a pasar están pasando a una cosa de velocidad terminal, ¿no? Pues, y bueno, pero sí, vas a la feria del libro y te das cuenta que hay esperanza. O sea, es un cúmulo de gente en familia. Sí, hay esperanza. Siempre hay esperanza. O aquí mismo. Yo entro en una universidad y digo, ostras, me reconforta mucho. Pero sí. Quería añadirle ese daño de verdad. Si están desarrollando estudios de la gente muy joven que lleva desde muy pequeña con la tecnología y sin otro tipo de input más cultural, más de diálogo, más de jugar, simplemente realmente la capacidad de atención que tiene concentrada se está limitando muchísimo. Es terrible. Sí, no, está cayendo desde el 2006, está cayendo, pero ahora mismo ya está la media de cociente intelectual. Por ejemplo, en Europa está cayendo en la gente joven a lo bestia. Porque claro, eso se entrena, es un músculo. Y a mí lo de lo que decía, por lo de la IA, ¿no? Es que yo creo
Es como la que ha sufrido negaciones, pero o sea, la IA es imposible que traduzca. Yo no sé si efectivamente podrá meterle dentro de su tiempo el PDF y dará el pego. El pego lo va a dar, pero es que no tiene nada que ver. Yo tengo pendiente de leer el espejo de cristal, pero sé que viene del taller de la película de documentación que tú has hecho. No lo puede hacer la IA, no puede percibir la ironía, no puede percibir los matices, los intertextos, no los puede pillar. Es que eso no lo puede pillar. Por mucho que ahora esté robando masivamente la IA generativa bases de datos, etc., no lo va a poder hacer. O sea, la labor que tú has hecho traduciendo a las mujeres, esos pies de página donde explicas cosas que si tú te las has documentado, o sea, eso no lo puede hacer la IA de ninguna manera, ni esa capacidad de reescribir, que es lo que de reescribir el texto maravilloso en inglés de Derecho Mater y reescribirlo con esa misma belleza en castellano. No lo puede hacer. Yo creo que todo ser humano se conmueve con cualquier representación artística o porque está generada en algún momento, por ejemplo, en una novela o en una obra de teatro. Bueno, obra de teatro la IA no puede entrar, menos mal. Pero el que sabes que hay algo y haces, uff, cuando estás leyendo algo y dices, me está tocando, porque está manipulado para que está entregándote en un momento determinado el autor o la autora algo que solo de un ser humano a otro ser humano se va a generar esa conexión. La IA podrá copiar, porque tendrá la historia de la literatura, la puedo manejar tal y puedo copiar, darle un toque de... Pero yo creo que todavía estamos a salvo en el sentido de que será bueno, será notable, un texto, pero esto que a veces nos ha pasado me acaba de romper el corazón esto, y son palabras escritas, y es porque te está tocando piel con piel, o alma con alma, y me estoy hablando de esto y se me pone la cara de gallina, porque es que es verdad. O sea, ¿cómo me decía un amigo, a mí me va a dar igual ir a ver el David de Miguel Ángel y que me digan que lo ha hecho la IA? Y digo, me cabré mucho, siempre tengo que respirar y digo, entonces tú estás perdido, tío. O sea, aunque sea exacto, lo único que te tiene que conmover es lo que decía ella, el tiempo. O sea, como un ser humano de aquella época, con 23 años, empieza así, en un año acaba eso. O sea, si no habéis ido a Florencia, yo lo he visto muy tarde, lo vi hace unos 5 años, por primera vez. Todavía estoy sobrecogido. Di 20 vueltas sin entender nada. No puede, es Dios. Ha bajado esta cosa y ha tocado ahí. Y digo, un ser humano sufriendo, sudando, sin luz, con una vela. Me volví loco y sigo ahí, anclado a eso. No puedo entender que me diga alguien, porque es fácil decirlo, pero le dije, piensa lo que acabas de decir y le expuse todo esto. Ya se quedó torcido así, dijo. Bueno, si lo dices así, digo, no, tío, o sea, pero es que tú no te acuerdas que tu abuelo igual un campo le costaba sus riñones. No sé. Estamos, ¿no? Yo por lo menos voy a ir siempre defendiendo esto y sí que creo que es verdad que lo ganaremos. O sea, esto no va a ser Terminator, Skynet. Hay corazón todavía, hay mucho corazón. Todavía, eso no nos lo van a... Yo es que empiezo a hablar y de repente ya no me acuerdo ni dónde estoy. Perdonad, que estoy hablando y digo, GTA, ¿dónde estás? Perdonad, pero son cosas que me tocan mucho. Una digresión. No pueden entender. Yo no sé alguna intervención más antes de finalizar. Hablar ahora o callar para siempre, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, Alberto, Elena. Yo creo que ha sido un debate muy interesante, un coloquio en el que hemos podido establecer ese diálogo e intentar entender desde distintas perspectivas con un hilo común de construye ciencia, el yo, el trascender, el divulgar y esperamos de verdad que haya sido una sesión provechosa para todas y muchísimas gracias. Gracias.